Este video está patrocinado por Squarespace, el constructor de sitios web más sencillo y mejor. El objetivo principal de este canal es desmentir algunos conceptos erróneos comunes sobre el Imperio Romano tardío, ya que los romanos tardíos a menudo son tratados de manera muy injusta por muchos historiadores. A menudo se les retrata como débiles, decadentes y degenerados. En muchos videos espero poder demostrar que esta representación es incorrecta. Y una de esas famosas representaciones erróneas tiene que ver con la llamada caída de Roma misma. Ningún otro tema del Imperio Romano tardío crea tanta confusión ni se enseña tan mal, comenzando ya en la escuela. En este video, quiero explorar lo que los romanos de aquellos días realmente pensaban sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el 476 después de Cristo, el año que con tanta frecuencia se cita como la fecha de la supuesta caída. Espero poder mostrar que los romanos mismos no vieron este evento como una caída. No, por el contrario, lo vieron de una manera sorprendentemente positiva. Lo que comúnmente se conoce como la caída del Imperio Romano fue, en realidad, en primer lugar, solo en relación con el Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano Oriental cayó alrededor de 1000 años más tarde. Por lo tanto, el término caída del Imperio Romano para ese evento en 476 después de Cristo no tiene sentido. Más correctamente debería llamarse fin de la línea de emperadores romanos occidentales o fin del Estado romano occidental. Y en un video futuro, donde hablaré de quién fue realmente el último emperador romano occidental, veremos que incluso esa terminología no es del todo correcta, ya que Rómulo Augusto solo fue un usurpador del trono romano occidental. O más correctamente su padre, el Magister Militum Flavio Orestes. En realidad, Julio Nepote era el legítimo emperador romano occidental. Pero si la abdicación de un usurpador romano occidental logró entrar en los libros de historia como esta gran caída del Imperio Romano Occidental, ¿quién dice que Rómulo Augusto realmente fue el último emperador romano occidental? También podríamos decir que este título pertenece a Julio Nepote o a Flavio Belisario, quien en el año 540 después de Cristo fue emperador romano occidental por un corto tiempo, aunque solo para engañar a los ostrogodos para que entregaran Ravenna. O también podríamos decir que los usurpadores en Italia de los siglos VI y VII, que entonces era parte del Imperio Romano de Oriente, eran en realidad los últimos emperadores romanos occidentales. Olimpius en 650 después de Cristo, Mitios y su hijo en 668 y 669, Jorge en 710, Basil Onomagolos en 717 y por último Tiberius Petacius en 730 o 731. Podemos ver que incluso decir quién fue realmente el último emperador romano occidental no es tan fácil. Por lo tanto, dar una fecha decisiva para el fin del Imperio Romano Occidental es extremadamente difícil, si no imposible. Incluso antes de que Rómulo Augusto fuera famosamente depuesto a principios de septiembre del año 476 después de Cristo, incluso antes de eso, el Imperio Romano Occidental estuvo varias veces sin emperador, una vez incluso por hasta 2 años. Por ejemplo, desde el 423 hasta el 425 después de la muerte de Hunurius, antes de la ascensión de Valentiniano III al trono occidental. Durante esos 2 años, Teodosio II fue el único gobernante del Imperio Romano y gobernó desde Constantinopla. Entonces el Imperio Occidental cayó en 423 y fue resucitado en 425 solo porque no había un emperador romano occidental en ese momento. Entonces podemos ver que llamar al 476 después de Cristo el fin del Imperio Romano Occidental es muy problemático. Porque cuando algo similar sucedió en el 476 después de Cristo, apenas unos 50 años después de la última vez que el trono occidental estuvo vacante por mucho tiempo, ¿quién podía decir que esta vez las cosas serían tan diferentes? ¿Es entonces tan extraño imaginar que los romanos mismos no hayan visto este evento como una caída? Imagina ahora que tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al pasado y hablar con los romanos de aquellos días. ¿Cómo habrían visto a Odoacro tomando el control del gobierno en Italia? ¿Qué habrían pensado acerca de este evento? Primero que nada, debemos señalar que la ciudad de Roma, en 476 después de Cristo, estaba en mejor forma que unos años antes. La ciudad fue saqueada en el año 472 por las tropas bárbaras de Ricimus y probablemente estaba dañada en algunas partes. Por ejemplo, tenemos una inscripción cerca de la Curia Iulia, la casa del Senado,
en el Foro Romano, que data de alrededor del 472 o 473 después de Cristo, que indica que el atrio de Minerva había sido reparado. Esto fue un pórtico en la casa del Senado donde se encontraba una estatua dorada de Minerva, que aparentemente fue destruida durante la intensa lucha entre las tropas de Ricimus y Antemius en el 472. Las órdenes para estas reparaciones, y podemos asumir que muchas más reparaciones similares se llevaron a cabo en toda la ciudad en el después de 472, fueron dadas probablemente por el corto reinado del emperador occidental Olibrio, quien gobernó desde Roma, y llevadas a cabo por el prefecto urbano Aquiles Aginancio Fausto. Aquí podemos ver impresionantemente el amor de los romanos por sus antiguos monumentos y el cuidado con el que intentaron preservar el antiguo esplendor de su ciudad. Es aún más fascinante ya que Minerva era una diosa pagana, y la mayoría de la gente en ese momento ya eran cristianos. Así que ver a los cristianos reparando estatuas greco-romanas también muestra que ciertamente no todos intentaron destruir las estatuas greco-romanas. De hecho, diría que la gran mayoría reverenciaba los viejos monumentos. Entonces, tras Odoacro deponer a Rómulo Augusto, cesarían de hacer reparaciones de repente, ¿cierto? Después de todo, se nos enseña que los bárbaros habían tomado el gobierno y terminado con el dominio romano, pero esto está muy lejos de la verdad. De hecho, el cónsul occidental posterior Decio Mario Venancio Basilio, por orden de Odoacro mismo, reparó algunos daños en el Coliseo en el año 484 después de Cristo. Se ha encontrado una inscripción en la que se documentan estas reparaciones. Al parecer el anfiteatro Flavio había sido dañado por un terremoto. Esto es absolutamente notable. Los edificios romanos se están reparando después de la llamada caída de Roma en 476 después de Cristo. Entonces podemos ver que en realidad no pasó nada en Roma en 476 y la ciudad estaba paradójicamente probablemente en mejor forma en 480 después de Cristo. Así que cuando según los libros de historia el Imperio Romano Occidental había caído oficialmente, entonces fue después de la lucha de 472 después de Cristo, cuando oficialmente el Imperio Romano Occidental todavía existía. ¿Pero qué pensaron los romanos de ese evento en el año 476? ¿Cómo lo percibieron? Bueno, si hubieran tenido computadoras e internet, estoy seguro de que habrían querido construir sus propios sitios web y compartir con el mundo cómo habrían percibido los acontecimientos del 476 a.C. Pero los pobres muchachos no tenían ni computadoras ni internet. Pero afortunadamente tú sí, y aún mejor, puedes usar el constructor de sitios web más fácil, intuitivo y mejor para compartir tus ideas con el mundo, a saber, Squarespace. Squarespace es sin duda el constructor de sitios web más fácil de usar que he visto en mi vida. No hay necesidad de conocer codificación. Luego, la optimización de motores de búsqueda ya está integrada y tienes las herramientas de análisis más poderosas a tu disposición. Con solo unos pocos clics y arrastrando y soltando, puedes crear los sitios web más impresionantes y ya están súper optimizados desde el principio. No importa si quieres crear un blog de historia, por supuesto sobre la historia romana, o una tienda en línea para vender productos de Roma, en serio no hay mejor manera que con Squarespace, porque tienes todas las herramientas de blogging necesarias integradas. No dudes en ir a squarespace.com para una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar, ve a squarespace.com/majorianos para ahorrar un 10% en tu primera compra de un sitio web o dominio. Y al hacer eso, no solo creas un sitio web súper genial propio, sino que también apoyas este canal y ayudas a acabar con los malentendidos sobre el Imperio Romano tardío. Gracias, amigo de la historia romana tardía. Así que volvamos a lo que los romanos de ese tiempo pensaban sobre el cambio de régimen en Ravenna, desde el usurpador Flavio Orestes y su hijo Rómulo Augusto, hasta el jefe germánico Odoacro. Bueno, un fragmento del historiador romano oriental Malco podría arrojar algo de luz sobre ese asunto, en el que escribió: el Senado había elegido a Odoacro, un hombre con experiencia militar y política, para proteger sus propios asuntos, y había determinado que Zeno le conferiría el rango de patricio y le confiaría el gobierno de Italia. Así podemos ver cómo el Senado de Roma trabajó estrechamente con Odoacro. Y de hecho, bajo Odoacro, la aristocracia senatorial de Roma experimentó un aumento de poder mucho más que bajo los emperadores romanos anteriores. De hecho, podemos observar que el poder del Senado de Roma aumentó mucho en el tiempo de los últimos emperadores romanos occidentales. El emperador Olibrio, por ejemplo, era un senador romano de la ilustre casa de los Anicios de Roma.
Las senadoras, contrariamente a lo que se podría pensar, tenían mucho más poder que hace algunos cientos de años. Para una senadora en 476 después de Cristo, la respuesta sería clara. El Imperio Romano estaba renaciendo, ya que el Senado ahora disfrutaba de mucho más poder que en los tiempos de la Tetrarquía o en los tiempos de Constantino o Teodosio. Ahora de repente, fue el Senado quien trabajó estrechamente junto con un nuevo gobernante. Ahora de repente el Senado envió enviados al emperador en Constantinopla. Y fue el Senado quien eligió ignorar a Julia Nepote y quien antes había decidido no apoyar a Rómula Augusto. Por lo tanto, para las senadoras, el tiempo bajo Odoaco fue un nuevo comienzo de un aumento del poder político, muy contrario a lo que te enseñarían en la escuela. No hay signos de caída, de decadencia o disolución, sino un nuevo comienzo de poder político para esta antigua orden que data desde los primeros días de la República. Qué apropiado que 1000 años después de que el Senado comenzara la República Romana, el Senado ahora tendría nuevamente un mayor poder de gobierno. Odoacer quería continuidad política y dejó a Roma a los romanos. Todas las oficinas estatales, todas las instituciones quedaron sin perturbar a los romanos. Así, de hecho, paradójicamente, la vida bajo este llamado bárbaro probablemente era mejor que bajo las constantes guerras civiles de los emperadores anteriores. Pero incluso para una romana común que vivía en Roma, una caída de Roma no tenía absolutamente ningún sentido. Desde la perspectiva de una romana que vivía en Italia en el 476 después de Cristo, el cambio de gobierno en Ravenna solo significaba que en lugar de un emperador occidental, que era él mismo un usurpador ilegítimo, ahora un germánico, reinaría como representante oficial del emperador romano en Constantinopla. En lugar de una caída, esto se habría visto como una reunificación del Imperio Romano. En lugar de 2 emperadores, uno en el este y uno en el oeste, ahora habría nuevamente solo un emperador en Constantinopla, tal como había sido el caso hace más de 100 años en los tiempos de Constantino, de Constantio II o de Juliano. Todos estos emperadores romanos habían reinado desde Constantinopla, y así, para un romano viviendo en el 476 después de Cristo, Italia se habría reunificado con el Imperio Romano del Este, convirtiéndose de nuevo en un solo imperio romano, no en un imperio oriental y occidental, sino en un solo imperio romano con la sede imperial en Constantinopla, y con Odoacro siendo el representante oficial del emperador en Italia, reinando en su lugar, incluso emitiendo monedas con el nombre de Julio Nepos, y dejando los detalles gubernamentales al Senado de Roma y a los prefectos pretorianos y cónsules que todavía se elegían. Casi nada había cambiado en Italia, y por eso es una gran ironía que las escuelas todavía enseñen sobre la caída del 476 después de Cristo. De hecho, Italia entró en un tiempo mucho más próspero y pacífico en los siguientes 60 años que había disfrutado en los anteriores 60, donde Italia y Roma habían sido devastadas varias veces por invasores germánicos. De hecho, la ciudad de Roma podría haberse visto mejor mantenida en el año 500 después de Cristo que en el 472 después de Cristo, directamente después del saqueo de Ricimero, por paradójico que esto pueda sonar. Durante 60 años, Italia y después de Odoacro, Teodorico continuarían la misma política de restauración y continuación. Entonces te habrías sorprendido al escuchar a los romanos comunes viendo los años después de 476 como un nuevo comienzo para un imperio romano reunificado y tiempos mucho mejores que antes. Pero ¿cómo es que todavía escuchamos tan a menudo que Roma cayó en el año 476 después de Cristo? ¿De dónde vino esto? Bueno, esta noción fue inventada por los romanos orientales en el 530 antes de Cristo para justificar el ataque al reino ostrogótico, para deslegitimar a los gobernantes góticos de Italia como bárbaros y para representar a los romanos en Italia como si estuvieran bajo una tiranía bárbara. Fue Marcelino Comus quien en la década de 530 inventó esta caída de Roma en 476 a.C. para justificar la guerra que estaba por venir. Y la guerra llegó, como sabemos, y dejó a Italia en una desolación absoluta. Fue esta guerra la que en cierto sentido terminó con Roma, y si queremos usar el término caída de Roma, entonces los años de 536 a 554 merecen ese término mucho más que los acontecimientos de 476. Porque cuando esa guerra terminó, Italia estaba despoblada.
La ciudad de Roma completamente desolada y desierta, los monumentos y edificios ya no mantenidos ni restaurados, y todas las antiguas instituciones romanas y oficinas estatales desaparecidas. Por tanto, la caída del 476 a.C. para los romanos sería una renovación, reunificación del Imperio Romano, renacimiento y nuevo comienzo. Y lo que a veces se enseña en los libros de historia como una reunificación del Imperio Romano bajo Justiniano, fue en realidad la destrucción total de Italia y la ciudad de Roma. Tal, queridos amigos del tardío Imperio Romano, es a veces la ironía de la historia. Y por favor, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y especialmente me gustaría agradecer a nuestros dos nuevos miembros de Sol Invictus, Lisa Hutchins y Andrés Thompson. Muchas gracias, Lisa Hutchins y Andrés Thompson, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Realmente lo aprecio mucho. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles Patreons y miembros de YouTube. Y quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a todos mis amigos. Y si quieres aprender más sobre cómo la ciudad de Roma se transformó desde su punto máximo hasta la Edad Media, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo habría lucido Roma poco después de la supuesta caída de 476, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Vuelvo a dar gracias a todos los amigos de la historia romana. Gracias y bienvenidos.